Bueno, pues ya estamos de vuelta en el tiempo de tertulia y nos acompaña ya Luis Sanz, que es vicepresidente de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial y miembro de la Asociación Judicial Francisco Vitoria. ¿Qué tal, don Luis? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, muy bien. Un auténtico placer tenerlo hoy con nosotros porque me gustaría abordar, es que es gravísimo lo que está pasando a todos los niveles. Comentábamos antes el tema de corrupción, pero es que hay algo que todavía es más grave, porque la corrupción existe, existirá siempre, incluso en los países más serios y más ricos del mundo hay casos de corrupción, pero para eso están las instituciones, para eso están los jueces, para eso están los periodistas, para denunciarlo, para sacarlo a la luz. Y el gobierno, en un país serio, lo que hace es respetar a las instituciones, no insultar a los jueces, ni insultar a los periodistas, pero en España no. En España es diferente, por desgracia. Y aquí tenemos un gobierno que se dedica a insultar y a señalar a los jueces que están investigando casos de corrupción del PSOE, como por ejemplo Patxi López, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso. Que los jueces están acosados por el PSOE. Pues no, mire, de momento es el PSOE el que se siente acosado por algunos jueces o por algunas actuaciones de algunos jueces. Y esta es la realidad. Y como digo, nos vamos a defender y vamos a denunciarla. Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE en el pasado Congreso Federal celebrado en Sevilla. Tergiversan declaraciones, generan bulos, manipulan imágenes. Son las mismas mentiras de siempre, pero propagadas rápidamente con altavoces en programas de televisión en prime time, en programas de radio, en digitales, incluso en sede judicial. Eso lo sabemos muy bien. Lo hemos vivido a lo largo de nuestra historia. Antes, cuando sufrimos ejecuciones, cárcel y exilio, pero ahora también cuando hemos visto día a día cómo están asediando nuestras casas del pueblo, cuando han deslegitimado nuestros resultados electorales, cuando nos han difamado y cuando han atacado al entorno personal solo por ser nuestra familia. Bueno, esto, la familia, ¡ay, la familia, la familia! Oye, bueno, a Santos Cerdán, donde lo han exiliado, al Valle del Baztano. Y es que ya, de verdad, es... Esto, y luego tenemos, que es también noticia esta semana, Pedro Sánchez en el corrillo con los periodistas en privado, hablando de que el Partido Popular juega con cartas marcadas, señalando una supuesta connivencia entre el partido de la oposición y algunos jueces. Hasta tal punto ha levantado esto, como es lógico, preocupación en el ámbito judicial, que la presidenta del Poder Judicial, Isabel Perelló, presidenta del Tribunal Supremo y presidenta del Consejo General del Poder Judicial, esta misma semana ha publicado, ha lanzado un comunicado denunciando la constante presión que está sufriendo la judicatura por parte del gobierno. Luis, don Luis, ¿cuál es su valoración respecto a este tipo de declaraciones por parte del gobierno y la respuesta de la presidenta del Consejo? Bueno, yo creo que hay que evitar, como dice el Consejo de Europa y como ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cualquier crítica al Poder Judicial que socave la confianza de los ciudadanos en él y le deslegitime. Es legítimo criticar las decisiones judiciales, pero lo que no es legítimo es extender un manto de sospecha sobre que los jueces prevarican. Porque los jueces, cuando investigan unos hechos después de una denuncia, lo que están haciendo es cumplir su función. Prevaricarían si no lo hicieran, prevaricarían si no instruyeran. Luego esto puede terminar en un enjuiciamiento o puede terminar en un sobreseimiento. Pero evidentemente los jueces lo que deben hacer es instruir. Por tanto, bueno, esto es lo primero que tengo que decir. Segundo, el poder no es inmune a la acción penal, como no lo es ante las actuaciones de un panadero o de un músico o de un ingeniero. Y por tanto, evidentemente, las investigaciones deben seguir su curso. Yo creo que todas estas declaraciones que hemos oído no son casuales. Yo creo que se trata de desprestigiar al Poder Judicial y se trata quizá de preparar el camino ante la eventualidad de unas decisiones negativas o perjudiciales para el entorno de la presidencia, para las personas que están siendo investigadas, a fin de que si eso se produce, se deslegitime la acción judicial y se aboque a no cumplir esas decisiones. Y eso me parece muy grave desde el punto de vista del Estado de Derecho y de la propia democracia.
Don Luis, si no me equivoco, lo que está haciendo alusión, hay un artículo excepcional que ha publicado esta semana Guadalupe Sánchez, abogada, colaboradora en el programa de Jano en Libertad en Viwan, también colaboradora de este programa, un artículo publicado en The Objective donde plantea una hipótesis. La hipótesis de que finalmente Pedro Sánchez, debido a las pruebas, a los casos de corrupción que están acechando al Partido Socialista, pues haya indicios suficientes para empezar a investigarle. Claro, lo que plantea Guadalupe, que me parece un supuesto bastante interesante, es, para poder investigar al presidente del gobierno, se requiere un suplicatorio. Un suplicatorio que el Congreso tiene que aprobar. Y que, si se da la mayoría, se podría rechazar. ¿Es eso lo que está...? Ese supuesto, ¿es factible que el Congreso, ante una hipotética investigación o inicio de investigación por parte de la Judicatura, pueda rechazar un suplicatorio para investigar al presidente? Bueno, estamos hablando de una hipótesis y a mí sobre hipótesis no me gusta mucho hablar. Ahora, lo que quiero decir es que si hay una actuación de los tribunales, y en este caso puede ser incluso del Tribunal Supremo, que decida investigar al presidente del gobierno, a los ministros o a cualquier cargo político, es verdad que hay un obstáculo que es la petición de un suplicatorio. Pero yo, en esa línea de hipótesis, es que no concibo que se deniegue ese suplicatorio porque sería de una gravedad extrema. No, sería un golpe de Estado. Sería de una gravedad extrema. Yo sí que lo concibo, Claro, es que... Se están preparando un poco el terreno en eso, si te das cuenta. Eso. O sea, desde que empezó el caso Begoña Gómez siempre ha sido la justicia lawfare, que esto ya venía de la parte podemita, por decirlo de alguna manera, ya la ha cogido el peso desde hace muchísimo tiempo. Y conforme vamos conociendo más datos, ellos están abonando el terreno de que esto es una conspiración de un par de jueces que quieren acabar con nosotros. O sea, es que además para Jesús Montoro iba a decir golpismo judicial. Golpismo es Correcto. parar la acción de la justicia. O sea, el artículo 1 de la Constitución recoge que los poderes públicos están sometidos al control de las leyes y de los tribunales. Si se bloquea eso, estamos hablando, y os lo digo abiertamente, no estamos hablando de aspiraciones totalitarias. Estamos hablando de la implantación de un totalitarismo. Si tú impides que la justicia pueda hacer su función de control y de contrapoder, has acabado con la justicia. Si se acabó con la justicia, ¿no es un golpe? Estamos hablando de que el Congreso pueda bloquear el inicio de una investigación judicial hacia el presidente del gobierno, lo cual no tiene precedentes, ya no solo en España, en ninguna democracia que yo conozca. Acabamos de conocer, por cierto, ayer mismo se produjo la dimisión forzada, porque se aprobó una moción de censura en Corea del Sur. Un caso relacionado, casualmente, el primer ministro surcoreano, donde la mujer estaba siendo investigada por graves casos de corrupción. Y finalmente ha habido una moción de censura. Bueno, estamos hablando de hipótesis. En todo caso, lo que sí es cierto, don Luis, es que se están produciendo señalamientos constantes, porque esto no es algo excepcional. Yo lo he escuchado por boca de altos cargos del Partido Socialista, altos cargos del Gobierno, señalando a jueces, hablando de cacería judicial, hablando de lawfare. Yo me pregunto, don Luis, ¿qué herramientas tienen los jueces? Porque yo entiendo que esto genera un malestar muy profundo en la judicatura. ¿Qué herramientas tienen los jueces, si es que tienen alguna o se plantea alguna, para defenderse de este tipo de acusaciones? Es que, al fin y al cabo, corríjame si me equivoco, hablar de lawfare es hablar de una presunta prevaricación, y eso es un delito. Bien, en principio cada juez y magistrado puede pedir, conforme al artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el amparo. Pero es importante decir que la independencia judicial no es un privilegio de los jueces, es una garantía de los ciudadanos. Y por eso el Tribunal Supremo ya en dos ocasiones, en 2008 y en 2013, ha expuesto que el Consejo General del Poder Judicial está legitimado para actuar de oficio ofreciendo el amparo, aunque no lo pida ningún juez. Es más, de hecho, esta actuación del Consejo se ha producido en muchas ocasiones en consejos anteriores. Este Consejo, hasta ahora, hay que decir que ha silenciado o ha estado un poco silente ante estas cuestiones. Ha tenido que ser la presidenta. Yo hubiera preferido, sinceramente, una decisión de todo el órgano judicial, pero de todo el Consejo General del Poder Judicial. Ha tenido que ser la presidenta la que diga algo tan grave como que no se puede cuestionar de forma general y permanente la labor de los jueces ni atribuirles un sesgo político. Por tanto, primera posible respuesta, esta, que yo hubiera deseado que fuera un poco más contundente. No hay que olvidar que ayer el Consejo General de la Abogacía Española, es decir, todos los abogados de España, todos respaldaron el criterio y el comunicado de la presidenta del Tribunal Supremo del Consejo General del Poder Judicial, lo cual me parece grave. Si la cosa persistiera, yo creo que no hay que olvidar
que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Consejo de Europa ya se ha pronunciado en circunstancias similares, incluso algunas de menor trascendencia que esta, amparando ante estas críticas absolutamente demoledoras del poder político a los jueces. Porque fíjese, la crítica a la labor judicial, más allá de la crítica legítima de los decisiones judiciales, es siempre grave. Pero si esa crítica viene nada más y nada menos que del presidente del gobierno, de los ministros, del poder ejecutivo y del poder legislativo, esta crítica es muchísimo más grave. Muchísimo más grave. Luis, yo le quería preguntar una cosa siguiendo la línea de lo que estábamos hablando. O sea, yo creo que a estas alturas ya, evidentemente, esto lo hago como comentario mío, no podemos poner en duda que evidentemente Pedro Sánchez va a adoptar las medidas que sean necesarias para intentar impedir la acción de la justicia contra su entorno más personal, cercano, político, familiar o incluso él mismo. Partiendo de eso, efectivamente una de las vías sería intentar bloquear en el suplicatorio la acción judicial. Desde mi punto de vista, lo repito y lo remarco por si alguien tiene dudas al escucharme, lo considero un golpe de Estado abierto. Hay una segunda vía que está empezando a sonar demasiado y es una especie de recurso preventivo, y le quería preguntar qué posibilidades hay al Tribunal Constitucional. Es decir, plantear una supuesta indefensión de forma que se intentara bloquear la propia acción de imputación. Yo no sé si esto forma parte de las locuras soñadas de Pedro Sánchez, o ellos consideran que efectivamente tienen alguna vía, alguna posibilidad de hacer esto. El Tribunal Constitucional no actúa preventivamente. Primero se adopta una decisión judicial, contra esa decisión se formulan los recursos que establece la ley, se agotan los recursos y luego se va al Tribunal Constitucional. Es decir, no podría actuar por una imputación. La preventiva yo no la conozco en el orden. No, si lo digo, como estamos redescubriendo cosas innovadoras. Se oyen cosas sorprendentes, esta es una de ellas, ¿no? Sorprendentes. Yo lo que quiero decir es que, un poco para tranquilizar a los ciudadanos, que piensen, ¿cómo es posible que dos magistrados del Tribunal Supremo que están instruyendo asuntos, una jueza de instrucción de Badajoz, 3 magistrados de la Audiencia de Badajoz que han refrendado hasta ahora las actuaciones realizadas, un juez de instrucción de Madrid, 3 magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid que han refrendado esas actuaciones y 2 jueces centrales de instrucción de la Audiencia Nacional que siguen su camino, que todos esos, que son cada uno de su padre y de su madre, de diferentes edades, de diferentes lugares, pertenecientes a muy diferentes acciones judiciales o no judiciales, que probablemente ni se conozcan entre sí, estén confabulados en una especie de conspiración para derrocar al gobierno. No, lo único que es cierto y lo único que tienen en común todos estos órganos judiciales que le he dicho es que juraron o prometieron guardar y hacer guardar la Constitución española y el resto del ordenamiento jurídico y administrar recta e imparcial justicia frente a todos. Y lo van a hacer, sin duda alguna. Y a lo mejor es que ese es el problema. Roberto. Dice que acusar de prevaricar es un delito. La postura que más llama la atención, evidentemente, es la de Sánchez, pero, por ejemplo, Ione Belarra, Óscar Puente o Miriam Nogueras cargaron contra los jueces acusándolos de corruptos. Entonces, más allá del grave daño institucional, mi pregunta es si esto puede tener repercusiones penales a nivel individual hacia ciertos individuos que hacen estas declaraciones. Naturalmente, la imputación de un delito y la imputación de la prevaricación a un juez es lo más grave que le puedes imputar a un juez, es decir, porque es imputarle el dictado de una resolución a sabiendas de su injusticia, tiene una enorme gravedad y eso podría ser constitutivo de un delito de calumnias. Es verdad que aquí el problema que tenemos es que esas declaraciones, algunas de esas declaraciones, se realizan bajo el manto protector de la inviolabilidad parlamentaria. Si no existe ese manto protector, yo desde luego creo que no habría ningún problema para accionar. Es verdad que debería ser el perjudicado, el juez concreto, el que lo hiciera. Y probablemente no lo haga por un ejercicio de responsabilidad, para seguir en la causa sin que le acusen de nada, porque en el momento que tú denuncias a quien te está investigando o quien protege al investigado, parece que ya tu imparcialidad queda en duda, ¿no? Por tanto, insisto, claro que sí, y desde luego yo creo que va a haber decisiones de los tribunales, sobre todo cuando esas manifestaciones de los políticos se realizan fuera de la tribuna parlamentaria o cuando ya no son parlamentarios, que podrían derivar en algunas acciones de tipo penal o civil. Don Luis, estamos asistiendo a un ataque constante desde el Poder Ejecutivo hacia el Poder Judicial, que me parece gravísimo, de verdad, gravísimo todo lo que está pasando con estas acusaciones de prevaricación, de lawfare, de conspiración, de connivencia con partidos políticos. Es decir, es todo una pura fantasía con el único objetivo de proteger intereses políticos. Pero hay una lucha, y me gustaría preguntarle al respecto,
una lucha también soterrada que me parece muy preocupante por parte de algunos partidos políticos, socios también de este gobierno, que pretenden modificar el acceso a la judicatura. Es decir, cambiar el sistema de oposición que garantiza el acceso por puro mérito, te sabes el temario, eres juez, punto y final. Cambiar ese sistema, ¿para qué? ¿Qué se pretende o qué se persigue con estos cambios que ya empiezan a avanzar por parte del Ejecutivo y algunos partidos concretos? Esta deslegitimación, evidentemente, en algunos casos, yo quiero pensar que no en la esfera del gobierno, pero no lo sé, en algunos casos lo que pretenden es un cambio absoluto de aspectos fundamentales de la judicatura. Y uno de ellos es precisamente el acceso por oposición, que garantiza la objetividad y el mérito como criterios de selección. Nada más que eso. Y por tanto, yo creo que hay que oponerse a todos esas ideas que todavía no se han plasmado en la realidad, pero que empiezan a sonar cada vez más insistentemente. Es muy curioso, si se fijan ustedes, nadie pone el grito en el cielo por el problema de ese mismo acceso, que es idéntico de los abogados del Estado, de los notarios, de los registradores, de los fiscales, porque quizá ya por la dependencia jerárquica no sea muy relevante el control de los mismos, pero qué curioso, todo el mundo pone el acento, o todo el mundo que refiere esta cuestión en el ámbito judicial. Yo creo que hay que mantener el sistema actual, porque garantiza que los mejores están en la judicatura, garantizan la objetividad en su elección. Fíjese, la cuestión es grave porque algunos de los que usted ha mencionado defienden lo que ya se está haciendo en otros países. Les recuerdo el caso de México. En México, donde había un sistema bastante objetivo de selección, se ha modificado por una elección popular de los jueces, que ya sabemos en qué puede terminar. Por tanto, hay que estar muy atento. Hay que decir que todavía no se ha dado ese paso, pero el riesgo está ahí encima de la mesa. Estaremos muy pendientes para informar, en su caso, de todo este tipo de tropelías, porque es fundamental que los jueces mantengan su independencia. Y hoy por hoy, por mucho que le fastidie al gobierno, los jueces son plenamente independientes. A un juez tiene su juzgado, esa es su ámbito de actuación y se tiene y actúa, de hecho, con total independencia, con total neutralidad y con arreglo a la ley. A diferencia de lo que están denunciando, señalando miembros del Ejecutivo, que, insisto, me parece gravísimo este ataque constante a la judicatura. No por casualidad, claro. La justicia está haciendo su trabajo, que es investigar la corrupción. Me dejas hacer un resumen a mi estilo, que comparto 100% lo que estaba diciendo Luis Sanz. La cosa es muy sencilla. Si tú quieres enchufar a un agente político y tiene que pasar un examen de máximo grado, es muy difícil. Si quieres enchufar a un agente político y es cuestión de saltar una baldosa en la cocina, es mucho más fácil. Más claro agua. Vamos a hacer una pequeña pausa. Muchas gracias, don Luis. Y volvemos de inmediato con más temas y más cuestiones en la tertulia. La trinchera de llamas. Es radio.